Es evidente que desde que apareció la pandemia del coronavirus y la crisis de los precios del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador modificó profundamente su discurso. Del conciliador que tendía su mano, el de los abrazos en campaña, el inclusivo que convocó a su gabinete a personalidades de todas las corrientes, pasó a ser un mandatario duro, confrontativo y radical. Ya lo advertimos antes aquí. El inquilino de Palacio Nacional se dio cuenta de que la profunda recesión que se avecina colocó en pausa a la Cuarta Transformación. El camino ortodoxo frente a la crisis sería, como en casi todos los países del planeta, la de un gran rescate nacional fincado en créditos y en consensos. Pero el presidente López Obrador asocia ese rescate al cuestionado Fobaproa y no quiere ser Ernesto Zedillo II. De ahí nació su cambio de discurso, su redefinición de la ruta y la radicalización de sus posturas, ajenas a las que utilizó como candidato para atraer a una clase media cansada de la corrupción y la impunidad del PRIAN. Aquellos que conocen de cerca el círculo íntimo del inquilino de Palacio Nacional identifican una lista de intelectuales y militantes de Morena que siempre le exigieron romper con el pasado y crear un nuevo futuro. Y a ellos y a sus tesis les pertenece hoy el oído presidencial. En esa lista se incluyen John Ackerman, Irma Heréndira Sandoval, Rocío Nale, Berta Luján, Paco Ignacio Taibo, Pedro Salmerón, Martí Batres, Pedro Miguel, Enrique Dussel y el dominicano Héctor Díaz Polanco. Pero existe un intelectual italiano de origen que con sus revolucionarias tesis luce como el más influyente entre los radicales. Su nombre, Massimo Modonesi. Poco se sabe de su pasado en Italia, solo que es un historiador, sociólogo y, como él mismo se define, latinoamericanista. Es doctor en Ciencias Políticas de la Università degli Studi La Sapienza, en Roma, y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, estudioso de movimientos sociopolíticos en México y América Latina y de conceptos y debates marxistas. Es profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como docente y tutor del programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Su genética intelectual está ligada a la filosofía de Antonio Gramsci, el teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano del siglo pasado, fundador del Partido Comunista Italiano. Encarcelado bajo el régimen fascista de Benito Mussolini, Gramsci escribió amplias tesis sobre el proletariado como fuerza social homogénea y organizada frente a la pequeña burguesía urbana y rural. Modonesi confirma su filia con el fundador del Partido Comunista Italiano, al ser el coordinador de la Asociación Gramsci México y miembro del comité directivo de la International Gramsci Society. En el 2001, fue miembro del equipo que con el ingeniero Manuel Pérez Rocha fundaron la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una iniciativa del entonces jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador. Si alguien quiere asomarse a las tesis gramscianas del intelectual de los radicales de la Cuarta Transformación, baste revisar sus textos y sus conferencias. En agosto del 2018, en un artículo titulado México, el gobierno progresista tardío, alcances y límites de la victoria de AMLO, el profesor italiano dice: respecto de los gobiernos progresistas latinoamericanos de las últimas décadas, el horizonte programático de AMLO está 2 pasos atrás en términos de ambiciones antineoliberales, mientras destaca por la insistencia casi obsesiva en la cuestión moral, en la que precisamente muchos de esos gobiernos naufragaron. 2 videoconferencias que Modonesi sostuvo en abril dejan en claro su filón: COVID-19, capitalismo, izquierda y crisis orgánica y hegemonías. ¿Quieren asomarse a su pensamiento y cotejarlo con la nueva visión del presidente López Obrador? Una cosa es tener una crisis sistémica y otra cosa es tener las condiciones subjetivas para transformarla en una oportunidad para un horizonte anticapitalista o postcapitalista. Y desde la visión de Gramsci, Modonesi plantea fenómenos morbosos por venir. Si la clase dominante perdió el consenso, es decir, no es más dirigente,
sino únicamente dominante, detentora de la pura fuerza coercitiva. Es decir, eso significa que las grandes masas se separaron de las ideologías tradicionales. No creen ya a lo que antes creían. Esa es la crisis consiste, por lo tanto, en el hecho que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interregno se desarrollan los fenómenos morbosos más diversos. Modonesi presagia el momento de ruptura, la separación de las masas y una época de revolución, como se trasluce en la entrevista presidencial de Epigmenio Ibarra. No se habla de transformación. Que hay un momento de ruptura y hay una separación de las masas, del consenso. No creen en lo que creían antes las masas y por lo tanto se abre una época de posible revolución. Ahora, ese posible lo voy a subrayar, porque la posibilidad de la revolución no es la certeza de la revolución, y eso es algo que hemos tristemente aprendido a fuerza de derrotas. En esas transiciones, en esas crisis, lo viejo no muere, pero lo nuevo no puede nacer. O sea que siempre vivimos como en una tensión entre algo que se está terminando, pero algo que todavía no alcanza a nacer. Y creo que eso es lo que nos plantea el reto del presente, es decir, que tanto vemos una crisis del capitalismo, de la globalización, de la forma del neoliberalismo, y al mismo tiempo la dificultad que vemos de no solo ver nacer una alternativa, sino además construirla. Ya tienen claro, pues, quiénes trazan la nueva ruta de la cuarta transformación o de la segunda revolución. Son los mismos radicales que asisten en Venezuela a la sombra de Nicolás Maduro, los que promueven el Instituto Nacional de Formación Política con aulas que llevan el nombre del compañero Hugo Chávez. Los mismos que ya una vez dijeron que sea como sea, se las metimos doblada, camarada. ¿lo volverán a hacer?